Si esta operación fallaba, el responsable no solo seguiría mandando desde la sombra, sino que demostraría que el Estado podía ser burlado con un simple gesto cotidiano, y esa posibilidad era inaceptable. Un objeto diseñado para medir el pulso y contar pasos había abierto una grieta silenciosa, y si nadie la cerraba a tiempo, el costo no sería político ni mediático, sería inmediato y violento. Aquí no estaba en juego una captura más, sino la confirmación de que el control territorial podía perderse otra vez, sin disparos, sin avisos, sin margen de corrección. Todo comenzó con una señal que no debía existir en ese lugar, una rutina privada convertida en rastro público, y con una decisión que se tomó sin margen para el error. Nadie anunció el movimiento, nadie pidió permiso, porque si la información era correcta, cada minuto de demora fortalecía a quien no debía tener ventaja. Pero había un problema que todavía no se decía en voz alta. Si esa señal era una distracción o una lectura equivocada, la operación quedaría expuesta y el efecto sería irreversible. Esa duda no se resolvió al inicio, se dejó abierta, y esa fue la primera grieta interna. El dispositivo no hablaba, pero insistía. Aparecía, desaparecía y volvía a aparecer en el mismo punto, como si alguien estuviera convencido de que nadie miraba. No era normal, no para alguien que había sobrevivido años ocultándose, delegando y ordenando sin mostrarse. Ese hábito, aparentemente inofensivo, encendió una alerta que nadie esperaba. La pregunta no era qué mostraba la señal, sino por qué seguía activa cuando todo indicaba que debía estar apagada. La respuesta no se dio entonces, solo se entendió que alguien había cometido un error que ya no podía corregir. Mientras se evaluaba si avanzar o contenerse, surgió una segunda incógnita que tampoco se cerró. ¿Quién más dependía de esa ubicación? Porque si el punto era real, no se trataba solo de una persona, sino de una estructura entera apoyada en su presencia. Moverse significaba exponer a todos. Quedarse quietos implicaba permitir que el centro de mando siguiera funcionando. La balanza no estaba equilibrada, y aún así se inclinó. Esa elección marcaría todo lo que vendría después. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. El entorno no ofrecía señales externas de poder. No había ostentación visible ni movimientos llamativos. Precisamente por eso resultaba peligroso. El lujo no estaba afuera, estaba concentrado, protegido, encapsulado en decisiones pequeñas que parecían insignificantes. El reloj seguía marcando actividad, y cada registro acumulado reducía el margen de negación. No se sabía aún cuántos sabían de su existencia ni cuántos dependían de que siguiera funcionando sin interferencias. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. Esa falta de certeza obligó a avanzar con una premisa incómoda: actuar como si el objetivo supiera que lo estaban observando. En ese punto, la operación dejó de ser una hipótesis y pasó a ser una carrera silenciosa. No había discursos ni anuncios, solo órdenes breves y una instrucción clara: confirmar sin alertar, acercarse sin provocar, asegurar sin improvisar. Pero incluso esa instrucción tenía fisuras, porque nadie podía garantizar que el rastro no fuera manipulado o compartido. La posibilidad de una trampa seguía abierta, y sin embargo se aceptó el riesgo. La razón fue simple y brutal: si el rastro era auténtico y se ignoraba, el mensaje al resto sería devastador. La tensión no provenía de la amenaza externa, sino del conocimiento interno de lo que podía salir mal. Un error de cálculo, una interpretación apresurada, una filtración mínima, y el resultado sería exactamente el contrario al buscado. No solo se perdería al objetivo, se perdería credibilidad, control y autoridad. Esa consecuencia pesaba más que cualquier duda técnica. Por eso, cuando se decidió avanzar, ya no hubo espacio para retrocesos graduales. A medida que el despliegue se ajustaba, apareció un dato inquietante que no encajaba del todo. La señal no solo se mantenía estable, mostraba patrones de permanencia incompatibles con un escondite temporal. Alguien estaba cómodo, demasiado cómodo. Esa comodidad implicaba protección, y la protección implicaba infraestructura. La pregunta que quedó suspendida fue directa y peligrosa: si ese lugar era el núcleo, ¿cuánto de la estructura dependía de que siguiera intacto? Nada de eso se resolvió antes de seguir. Se aceptó avanzar con información incompleta porque detenerse significaba aceptar que un detalle de lujo había vencido a todo un sistema de control. El reloj, silencioso e indiferente, seguía haciendo su trabajo, y sin saberlo, estaba empujando a una decisión que ya no podía deshacerse. La operación entró en una fase donde cada paso cerraba una puerta detrás, y la única salida posible estaba adelante, en un punto que todavía no se nombraba, pero que ya se había convertido en el centro de todo. Con esa certeza parcial, el margen de error se redujo a cero.
No se trataba de comprobar si el rastro era auténtico, sino de asumir que lo era y actuar en consecuencia, porque cualquier otra lectura implicaba conceder tiempo a alguien que nunca lo desperdiciaba. El reloj seguía activo y, con cada intervalo registrado, confirmaba algo más inquietante. No había desplazamientos erráticos, no había intentos visibles de confundir. Era una presencia fija, deliberada, casi desafiante. Esa conducta rompía todos los patrones conocidos y obligaba a replantear una pregunta incómoda que nadie quería formular todavía. ¿Y si el error no era inconsciencia, sino exceso de confianza? El silencio operativo se volvió más denso. Nadie necesitaba explicar que, si el objetivo estaba realmente ahí, no se trataba solo de detener a una persona, sino de intervenir una cadena de mando que llevaba años funcionando sin interrupciones. Eso significaba que cualquier filtración previa, cualquier movimiento prematuro, podía provocar un efecto dominó imposible de contener. La instrucción fue sostener la observación mientras se preparaba una respuesta que no admitía correcciones sobre la marcha. Aún así, seguía sin resolverse el punto central: cuánto sabía el objetivo sobre su propia exposición. En paralelo, apareció una tercera duda que se dejó abierta a propósito. Si el rastro provenía de un objeto personal, alguien había permitido que ese objeto entrara en un entorno que, en teoría, debía estar blindado. Esa decisión revelaba una grieta humana, no tecnológica. Alguien había priorizado comodidad sobre seguridad, rutina sobre paranoia. Identificar quién tomó esa decisión podía ser tan importante como ubicar el lugar mismo. Pero esa línea de análisis se postergó, porque el tiempo no jugaba a favor de la reflexión. La señal seguía marcando presencia y, con ella, aumentaba la presión política y operativa. No había comunicado oficial ni confirmaciones externas, pero internamente ya se asumía que no actuar equivalía a aceptar una derrota silenciosa. Esa aceptación nunca fue una opción real. El riesgo de avanzar con información incompleta era alto, pero el riesgo de no hacerlo era mayor. Esa lógica, simple y dura, fue la que empujó el siguiente movimiento. A medida que se afinaban los detalles, surgió un elemento que elevó la tensión interna. El entorno inmediato no mostraba actividad defensiva evidente. No había rotaciones visibles ni alertas externas. Para algunos, eso sugería una oportunidad. Para otros, era una señal de alarma mayor, porque solo alguien convencido de su invisibilidad se permite bajar la guardia de ese modo. Esa discrepancia no se resolvió con consenso, se resolvió con una orden. Avanzar, pero sin provocar, confirmar sin exponer, y mantener abierta la posibilidad de abortar solo si aparecía una amenaza directa e innegable. El reloj seguía ahí, imperturbable, registrando una normalidad que no debía existir. Cada dato acumulado reforzaba la idea de que el objetivo no esperaba ser encontrado, o peor aún, que había descartado por completo esa posibilidad. Esa confianza era, en sí misma, una forma de poder. Romperla implicaba un golpe que trascendía la captura física. Pero para lograrlo, había que llegar al punto exacto sin alertar a nadie más. En ese tramo, la operación dejó de depender de la tecnología y pasó a depender del criterio humano. Interpretar silencios, leer ausencias, decidir cuándo una calma es real y cuándo es fabricada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que, si se equivocaban, no habría segunda oportunidad. El objetivo no se movería dos veces desde el mismo lugar. El reloj no daría una tercera pista. Con esa presión acumulada, se cerró la fase de observación y se autorizó el paso siguiente, aún sin revelar públicamente qué se había encontrado ni por qué. La información quedó compartimentada, las órdenes se redujeron a lo esencial y el margen de improvisación se eliminó. Todo apuntaba a un único punto, a una ubicación que ya no era solo una coordenada, sino una prueba viva de que incluso los sistemas más cerrados fallan por decisiones mínimas. La pregunta que quedó suspendida, y que todavía no tenía respuesta en ese momento, era la más peligrosa de todas. Si ese rastro conducía realmente al núcleo de mando, ¿estaba el Estado preparado para lo que vendría después de tocar esa puerta, o el error de lujo iba a desencadenar una reacción que nadie había calculado aún? La autorización no se comunicó como un triunfo, se transmitió como una advertencia interna. A partir de ese punto, cualquier filtración, cualquier lectura incorrecta, tendría consecuencias que no se podrían atribuir a fallos técnicos. La responsabilidad sería humana y directa. El rastro seguía activo y eso obligaba a asumir que el margen de sorpresa se estaba consumiendo sin saberlo. Nadie podía confirmar si el objetivo revisaba su entorno con la misma calma con la que su dispositivo seguía registrando actividad. Esa asimetría era peligrosa. Se tomó entonces una decisión que no se explicó en ese momento y que solo se entendería después. No se aceleró el avance. Se eligió contener el impulso de cerrar rápido y se priorizó algo más delicado: confirmar que no había una capa adicional de protección invisible. Esa pausa no era pasividad, era cálculo. Si el reloj era una grieta, podía ser también un señuelo involuntario que atrajera una respuesta precipitada. La posibilidad de que alguien más estuviera observando desde dentro nunca se descartó del todo. Mientras tanto, el entorno seguía mostrando una normalidad inquietante. Ningún cambio brusco, ninguna señal de evacuación, ninguna ruptura del patrón.
Eso obligó a replantear una hipótesis incómoda. El objetivo no solo se sentía seguro, sino que confiaba en que su método tradicional de invisibilidad seguía funcionando. Delegar, ocultar el rostro, fragmentar órdenes. Todo eso había sido suficiente durante años. El reloj, en cambio, no obedecía a esa lógica. No entendía jerarquías ni códigos de silencio. La información acumulada comenzó a mostrar algo más que una ubicación fija. Empezaron a aparecer rutinas, intervalos repetidos, pausas prolongadas. No se trataba de alguien en tránsito ni de un refugio provisional. Era un punto de control. Esa constatación elevó el nivel de riesgo automáticamente. Intervenir un lugar así no implicaba solo neutralizar a una persona, implicaba desarticular una dinámica de poder establecida. Y esa dinámica no desaparece sin resistencia. En ese punto, la discusión dejó de girar en torno al sí y pasó al cómo. No había consenso absoluto, porque no lo hay cuando el costo potencial es tan alto. Cada opción cerraba puertas y abría riesgos distintos. Actuar con discreción extrema podía permitir asegurar el objetivo, pero dejar intacta parte de la estructura. Actuar con fuerza podía enviar un mensaje inmediato, pero provocar reacciones en cadena difíciles de controlar. Esa tensión no se resolvió del todo antes de avanzar. Se aceptó convivir con ella. El reloj seguía marcando tiempo. No urgencia, tiempo. Esa diferencia era clave. No había una cuenta regresiva visible, pero sí una acumulación silenciosa de evidencia que, de hacerse pública antes de tiempo, podía comprometer todo. Por eso, la información se mantuvo contenida, fragmentada, conocida solo por quienes necesitaban actuar. La operación entró en una fase donde el secreto era tan importante como la precisión. A medida que se ajustaban los últimos detalles, apareció un indicio menor que reforzó la decisión inicial. Un cambio mínimo en la rutina, casi imperceptible, que confirmaba que el objetivo no esperaba intervención inmediata. Ese exceso de confianza cerró una duda que había permanecido abierta desde el inicio. El error no era una trampa, era real. Y lo más peligroso de los errores reales es que suelen repetirse hasta que alguien los explota. Con esa confirmación, el movimiento final quedó en manos de un grupo reducido. No habría segundas validaciones ni consultas ampliadas. La cadena de decisión se acortó deliberadamente para evitar filtraciones. A partir de ahí, cada paso sería ejecutado como si no hubiera marcha atrás, porque no la había. El reloj, ajeno a todo, seguía registrando datos que ya no solo señalaban un lugar, sino una vulnerabilidad irreversible. El bloque 1 se cierra en ese instante exacto, cuando la información deja de ser observación y se convierte en acción inminente, y queda flotando una pregunta que todavía no tiene respuesta para quien escucha. Si un objeto diseñado para el lujo y la comodidad pudo abrir la puerta, ¿qué otras grietas invisibles siguen activas sin que nadie las esté mirando? El objetivo no surgió de la nada ni ascendió por accidente. Su nombre llevaba años circulando en informes reservados, asociado a decisiones que no se firmaban y órdenes que nunca se grababan. No era el rostro visible ni la voz pública, y justamente ahí residía su fortaleza. Mientras otros se exponían, él administraba silencios. Esa posición le permitió construir una jerarquía donde el miedo no se imponía con presencia física, sino con la certeza de que alguien, en algún punto, siempre estaba escuchando. Su rango dentro de la estructura no se medía por símbolos ni cargos formales, sino por el nivel de obediencia que generaba. No necesitaba aparecer para que las instrucciones se cumplieran. Bastaba una intermediación, una referencia indirecta, para que el mensaje se transmitiera intacto. Ese control a distancia fue lo que le permitió sobrevivir cuando otros cayeron. También fue lo que alimentó una percepción peligrosa, la idea de que su anonimato era permanente. Con el tiempo, ese poder acumulado empezó a reflejarse en decisiones personales. No públicas, no visibles para cualquiera, pero claras para quienes sabían mirar. El acceso a bienes, a comodidades específicas, a objetos que no estaban pensados para alguien que debía desaparecer del mapa. No se trataba de ostentación abierta, sino de una vida paralela cuidadosamente protegida. El lujo no era exhibición, era recompensa. Y esa recompensa empezó a dejar rastros. El reloj fue solo uno de ellos. No el primero, pero sí el más preciso. Antes hubo movimientos financieros atípicos, cambios sutiles en intermediarios, ajustes en la forma de comunicarse. Nada suficiente por sí solo para justificar una acción directa. Todo, en conjunto, dibujaba a alguien que había bajado el nivel de alerta. Esa relajación no fue inmediata, fue progresiva, casi imperceptible, producto de años sin consecuencias directas. El error no estuvo en comprar un objeto caro, sino en incorporarlo a una rutina diaria. Usarlo de manera constante, confiar en que el entorno seguía siendo impenetrable, asumir que la distancia seguía siendo una barrera suficiente. Esa confianza no surgió de la ingenuidad, sino de la experiencia. Durante años, nada lo había alcanzado. Cada intento fallido reforzaba la idea de que su método funcionaba. El problema es que los métodos no fallan de golpe. Fallan cuando el contexto cambia y quien los usa no se adapta. Su perfil interno mostraba a alguien meticuloso, controlador, pero también predecible en lo personal. Esa combinación es peligrosa, porque genera puntos fijos.
lugares donde se siente seguro, horarios donde baja la guardia, hábitos que no considera amenazas. El reloj encajó ahí. No como un símbolo de vanidad, sino como una herramienta de control personal que terminó entregando algo que nunca debió salir de ese círculo íntimo: constancia. La jerarquía que lo rodeaba reforzaba esa sensación de blindaje. Nadie cuestionaba sus decisiones cotidianas. Nadie se atrevía a sugerir que algo tan pequeño podía ser un riesgo real. En estructuras así, el error no se corrige porque nadie quiere ser quien lo señale. Esa dinámica protege al líder hasta que lo expone por completo. Cuando eso ocurre, la caída no es gradual, es abrupta. Para cuando su nombre empezó a aparecer con mayor frecuencia en cruces de información, ya no era solo un objetivo más. Era un símbolo de continuidad. Capturarlo significaba romper una línea de mando que muchos creían inalcanzable. Por eso, cada detalle de su perfil fue analizado con un rigor distinto. No bastaba con saber quién era. Había que entender por qué había durado tanto y qué lo había llevado, finalmente, a cometer un error que no podía ocultarse. Ese error no fue una traición ni una filtración externa. Fue una decisión personal tomada en un entorno donde el poder prolongado había reducido la percepción del riesgo. Y cuando eso sucede, incluso el líder más cauteloso empieza a confiar en que el sistema seguirá protegiéndolo. Lo que aún no estaba claro, y seguía sin cerrarse del todo, era si ese exceso de confianza se limitaba a un objeto o si había contaminado toda su estructura de seguridad. Esa respuesta todavía estaba por descubrirse. La confirmación definitiva no llegó de una sola fuente ni de un solo método. Llegó por acumulación. La señal del reloj fue el detonante, pero no el único elemento. A partir de ahí se activó un cruce silencioso de datos que no buscaba confirmar una hipótesis cómoda, sino descartar todas las demás. Geolocalización pasiva, patrones de conectividad, coincidencias entre dispositivos cercanos y ausencias donde debía haber ruido. Cada capa añadida reducía el espacio para el error, pero también estrechaba el margen de maniobra. La vigilancia no se apoyó en presencia visible. No había necesidad de acercarse físicamente cuando el entorno ya hablaba por sí solo. Redes que se encendían y apagaban siempre en el mismo radio, interrupciones breves que coincidían con las pausas del objetivo, y una regularidad que solo existe cuando alguien controla el espacio y no teme ser observado. Ese control, paradójicamente, fue lo que permitió mapearlo. Nadie que se sienta vulnerable mantiene rutinas tan limpias. La recolección de señales reveló algo más inquietante. No era un punto aislado, era un nodo. La actividad digital mostraba dependencias claras, flujos de comunicación que convergían y se dispersaban desde ese lugar. No se trataba de órdenes explícitas, sino de validaciones, autorizaciones implícitas, silencios que habilitaban acciones en otros territorios. Esa lectura no se presentó como una conclusión cerrada, sino como una advertencia. Intervenir ese punto tendría efectos inmediatos más allá de sus muros. Aún así, persistía una duda crítica. Toda esa inteligencia dependía de que el objetivo siguiera actuando como siempre. Si percibía la mínima alteración, el patrón podía romperse y con él, la oportunidad. Por eso se evitó cualquier acción que pudiera generar ruido. No hubo intentos de interferencia ni bloqueos preventivos. Se eligió observar hasta entender, aun sabiendo que observar demasiado también es un riesgo. La vigilancia encubierta complementó lo que las señales no podían explicar por sí solas. Movimientos mínimos, entradas y salidas sin ostentación, relevos discretos que confirmaban la importancia del lugar sin convertirlo en un objetivo evidente. No había escoltas visibles ni despliegues defensivos exagerados. Todo estaba diseñado para parecer irrelevante. Esa normalidad calculada era una forma de camuflaje más efectiva que cualquier fortificación. Cada dato recogido abría una nueva pregunta. Si ese lugar concentraba tanta actividad, ¿por qué no había sido detectado antes? La respuesta apuntaba a una falla compartida. Durante años se había buscado poder donde era ruidoso, visible, violento. Aquí, en cambio, el poder se ejercía desde la estabilidad, desde la repetición, desde la certeza de que nadie estaba mirando justo ahí. El reloj rompió esa lógica porque introdujo una variable que no obedecía a los códigos tradicionales. Cuando las pruebas técnicas alcanzaron un umbral suficiente, no se celebró. Se asumió el peso de lo que implicaban. Ya no se trataba de confirmar la ubicación de un individuo, sino de decidir si se estaba dispuesto a intervenir un centro operativo activo, con todo lo que eso conlleva. Esa decisión no se tomó en una sala amplia ni con múltiples voces. Se tomó en un círculo reducido, donde cada participante entendía que el siguiente paso iba a cerrar todas las rutas de escape, para ambos lados. La inteligencia de señales había cumplido su función, pero dejaba una última incógnita abierta. Si el nodo caía, ¿qué tan rápido reaccionaría el resto de la estructura? Nadie tenía una respuesta definitiva. Lo único claro era que seguir observando ya no aportaba ventajas. El reloj seguía marcando actividad, y esa constancia, que antes era información, ahora se había convertido en una cuenta silenciosa que empujaba hacia la acción. Con ese umbral superado, la operación dejó de ser un ejercicio de análisis y se transformó en una secuencia de decisiones encadenadas donde cada una anulaba la posibilidad de volver atrás. El despliegue no se anunció ni se amplificó.
Se ejecutó bajo la premisa de que el mayor riesgo no era la resistencia directa, sino la filtración previa. Por eso, el perímetro se construyó desde afuera hacia adentro, cerrando accesos sin alterar el pulso cotidiano del entorno. Nada debía delatar que algo estaba a punto de romperse. El control del área se realizó de forma progresiva, con equipos que sabían exactamente qué mirar y, sobre todo, qué ignorar. No se buscaba generar presencia, sino limitar opciones. Cada acceso asegurado reducía la capacidad de reacción del objetivo sin confrontarlo. Esa estrategia tenía un costo. Exigía precisión absoluta. Un error de lectura, un movimiento fuera de tiempo, y la ventaja se perdería antes de materializarse. Nadie habló de heroísmo ni de impacto mediático. La consigna era clara: entrar, asegurar, extraer. Mientras el perímetro se cerraba, el reloj seguía activo. Esa persistencia fue interpretada como una confirmación final. No había señales de evacuación ni intentos de ruptura. El objetivo seguía ahí, confiado en una rutina que había funcionado durante años. Esa confianza era ahora su principal debilidad. La estructura que lo rodeaba no estaba preparada para una intervención silenciosa. Estaba diseñada para resistir ataques visibles, no para ser neutralizada sin aviso. El momento de ingreso no se eligió por simbolismo ni por oportunidad política. Se eligió porque era el punto donde la probabilidad de interferencia externa era mínima. Cada segundo previo había sido calculado para maximizar control y minimizar ruido. Cuando se dio la orden, no hubo carreras ni gritos. La entrada fue técnica, directa, sin margen para improvisaciones. El objetivo no tuvo tiempo de reaccionar porque la reacción no formaba parte del escenario que había previsto. La neutralización no fue un enfrentamiento, fue una constatación. El poder que había ejercido durante años se desvaneció en el instante en que se rompió la burbuja de control. No hubo negociación ni condiciones. Solo la ejecución de un protocolo diseñado para eliminar cualquier capacidad de mando inmediata. En ese punto, la operación ya no podía fallar sin consecuencias mayores. Todo lo que se había acumulado hasta ahí convergía en ese espacio reducido. El traslado se activó de inmediato, sin permitir que la noticia se filtrara antes de tiempo. Cada minuto posterior a la intervención era crítico. No se trataba solo de mover a una persona, sino de evitar que su entorno reconstruyera control a través de terceros. La extracción se realizó bajo un esquema de aislamiento total, sin contacto, sin referencias externas. El objetivo dejó de ser un nodo y pasó a ser una variable controlada. Ese tránsito marcó el quiebre definitivo. Lo que durante años había sido una figura intangible, protegida por distancia y delegación, quedó reducido a una custodia cerrada, sin capacidad de influencia. El reloj, ese mismo objeto que había iniciado todo, dejó de registrar rutinas y pasó a ser evidencia. Un detalle menor convertido en prueba central de una caída que no se anunció, pero que ya estaba teniendo efectos en cadena. Lo que aún no se hacía público, y seguía siendo la pregunta más incómoda, era cuánto de la estructura resistiría sin ese punto de control y si el vacío de poder generaría silencio o violencia. Esa respuesta no se conocería de inmediato. Lo único claro en ese momento era que una decisión mínima, sostenida en el tiempo, había desencadenado una intervención que ya no podía ocultarse por mucho más tiempo.